El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Ok, bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo la verdad del reino, la verdad verdadera, la verdad absoluta, descubriendo más que todo el pensamiento de Dios, cuyo pensamiento está en el texto sagrado que es nuestro manual de vida. Ahí está escrito y plasmado el cómo nosotros como hijos de Dios debemos conducirnos en la vida. Y estamos desarrollando un tema acerca de lo que es código de ética ministerial. Estamos transmitiendo desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, para un mundo, por ende, internacionalmente hablando. Saludamos a todos los que nos están escuchando a través de este audio imagen en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Ucrania, aún hasta el continente africano. De Uganda, del Congo, África, nos han escrito, nos están escuchando. Transmitiendo verdades del reino, ese es el trabajo nuestro. El mensaje del maestro Briceño no es para entretener, no es un mensaje de ofertas, y si te hablo de bendiciones, te hablo de demandas. El mensaje que Dios me ha dado no es para tocar las emociones de la gente, ni para entretener a la gente. Son verdades que muchas veces se convierten en verdades inconvenientes. Es decir, verdades que a la gente no le conviene escuchar y que a muchos ministros no les conviene que sus iglesias lo escuchen, porque se van a dar cuenta de la trampa, del engaño, de la manipulación, la intimidación, el control en la que ellos lo tienen sometidos. Alguien dijo, uno de mis discípulos, que está en Venezuela, un hombre que Dios está usando grandemente, él estuvo sentado, fue mi asistente casi por 10 años, estuvo a mi lado. Kenneth Cabeza, un excelente comunicador, locutor, esa es la voz que identifica mi ministerio. En una de sus conferencias, él dijo que dijo una verdad, cito, mientras no expongamos en nuestras congregaciones las verdades verdaderas, las verdades del reino, basadas en la correcta interpretación del texto sagrado, seguiremos creando formas de entretener a una generación sedienta por la palabra, generación que se formará raquítica ante la ausencia del pan de vida. Esas son verdades que transmite, que él en una de sus conferencias transmitió, y las pude leer y veo que hay una verdad muy grande allí implícitamente. Este es nuestro cuarto estudio acerca de lo que es código de ética ministerial. El no tener un código de ética ministerial, porque son 14 puntos que voy a tocar, apenas vamos por el primero, que es que todo ministro debe de evitar caer en la inmoralidad sexual, cualquiera que sea, lo que teológicamente se conoce fornicación, que el término fornicación es la palabra porneia,
que significa todo acto sexual ilícito delante de Dios aún dentro del matrimonio. Se puede cometer la fornicación. Cuando no se tiene un código de ética ministerial, donde usted mismo lo redacta, producto de estudiar el texto sagrado, las escrituras, la Biblia, pensamiento de Dios, descubre el pensamiento de Dios que está plasmado en las escrituras, y de allí tú vas a descubrir lo que te dice el texto sagrado acerca de lo que son deberes y derechos y deberes, y de ahí tú puedes extraer lo que tú crees que un ministro no debe hacer para no quebrantar principios del reino y principios universales, y lo plasmas y lo haces de ti un código de ética donde te vas a ajustar a esas verdades. Te comprometes contigo mismo, primeramente con Dios, y después contigo mismo, y después con los que te rodean, al cumplir esas verdades, que las tienes plasmadas y las has descubierto y las tienes como código de ética. El apóstol Pablo, cuando dice: el que desea obispado buena cosa desea, pero es necesario que el obispo, y empieza, el término necesario es un requisito sine qua non, y empieza a dar una lista de lo que un ministro debe hacer y lo que no debe hacer. Eso se considera un código de ética. Hablando de lo que es la inmoralidad sexual en relación a la fornicación, este es nuestro cuarto estudio. La fornicación en sus diferentes tipos, incluyendo el adulterio, que es lo que venimos desarrollando. Ya hablamos de la pornografía, vamos a hablar del adulterio, estamos en el desarrollo del adulterio. Pero la fornicación en sus diferentes tipos, incluyendo el adulterio, que es lo que estamos tratando, nos lleva a cometer actos de profanación, detracción y sacrilegio en contra del cuerpo de Cristo y del templo del Espíritu Santo, ese cuerpo y del templo del Espíritu Santo. Actos que son ante los ojos de Dios abominación, son degradantes. Dios rechaza y desecha todo lo que es inmoralidad sexual. Fíjense hasta donde el no tener un código de ética ministerial a nosotros nos perjudica en lo social, en relación a la moral, a la ética, a los principios, a la lealtad, pero también afecta el mundo espiritual. Ya esto tiene que ver con el Espíritu Santo, tiene que ver con la persona divina, con ese ser que cuando Jesús, antes de irse, le prometió a la iglesia: vive en nosotros, está en nosotros, pero que cuando cometemos un acto de fornicación, nosotros cometemos o pecamos en contra del Espíritu y cometemos actos de profanación, detracción y sacrilegio, y esto apaga y contrista al Espíritu. Apagar y contristar tiene que ver con dejarlo inoperante. De allí la vida de miseria, miserable, la vida de derrota, la vida de fracasos, enfermos, arruinados, obstinados, decepcionados, deprimidos, y todo lo que usted puede agregar que vive un creyente porque no disfruta de las verdades del reino. No se está haciendo una verdad en ellos, la verdad del reino, porque no hay una presencia del Espíritu, no hay una manifestación, porque el Espíritu está contristado, está apagado, inoperante. Por eso que Jesús tipificó al Espíritu como ríos. Ríos porque el río tiene una característica que nunca se estanca, y ríos en plural porque son muchas las cosas que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestras vidas. Y el hecho de que el Espíritu Santo esté estancado en nosotros ya no es cuestión de Él, ni es por causa de Él, es por nuestra causa. Porque no entendemos que la inmoralidad sexual en sus diferentes tipos, la fornicación en sus diferentes tipos, el adulterio, la pornografía, y para ustedes contar, nos llevan a cometer actos de profanación, detracción y sacrilegio en contra del cuerpo de Cristo y del templo del Espíritu Santo. Actos que son totalmente aberrantes, degradantes, son aborrecidos por Dios, son una aberración ante los ojos de Dios, y esto apaga y contrista al Espíritu Santo.
El apóstol Pablo dejó plasmado en la primera carta a Corintios, el capítulo 6, verso 12 al 20. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en relación a lo que venimos hablando. Todas las cosas me son lícitas, cito, todas las cosas me son lícitas, o sea, me son permitidas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, o sea, para la inmoralidad sexual, sino para el Señor. Él hizo de nuestro cuerpo su templo, su morada. Dice, y el Señor para el cuerpo. El Señor se encarga de preservar, de mantener el cuerpo porque es su templo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los uniré y los haré miembros de una ramera. Dice el apóstol Pablo, una pregunta, se responde de ninguna manera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Oiga esto, huid, no dice que la resistas, dice que huyas. Huid de la fornicación, de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, no, su cuerpo, es lo que quiere decir aquí Pablo, tu cuerpo, úsalo para la glorificación de Dios, para glorificar a Dios, y no lo uses para la inmoralidad sexual. Una de las cosas que está haciendo que muchos ministros estén cayendo en este terreno y feligreses, o sea, ya se cree que un gran porcentaje de nuestros ministros pasan del 35%, tienen problemas de inmoralidad sexual. Se dice que el 60% de nuestras mujeres en nuestras congregaciones tienen fantasías sexuales con sus líderes. Esto es un desastre que hay. A veces esto se comete porque no se entiende, no se ha entendido, no se ha enseñado en nuestras iglesias. Este mensaje nos enseña en la iglesia que el cometer inmoralidad sexual, esto nos lleva a cometer profanación de traición y sacrilegio en contra del Espíritu Santo. Vamos a ver qué es esto. Esto de profanación. Vamos a ver qué es esto de profanación. La profanación es el uso irrespetuoso en forma deliberante, descarada y premeditada en actos de alevosía, en estado de conciencia, de cosas, de objetos, incluso personas a las cuales se consideran sagradas. La profanación es también el darle mal uso a los bienes recibidos de Dios en actos viles y vergonzosos. Eso es profanar. Eso es lo que se considera como profanación. Ya no hay respeto por lo sagrado. Óigase, ya no hay respeto por lo sagrado. Esto es tremendo. No sé hasta dónde iremos a llegar. Sacrilegio es el acto de no sentir respeto por lo sagrado, de no tener sentido de responsabilidad, no tener sentido de honra por aquello que está destinado y apartado para el uso santo. Hablando de mi cuerpo,
En el caso de lo que Pablo presenta, dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, es algo que está apartado para Dios, somos de Dios, Dios nos apartó, Dios mora en nosotros, pero en forma irrespetuosa, porque ya no tenemos respeto por lo sagrado, que nuestro cuerpo le pertenece a Dios, que es templo del Espíritu Santo, pero en forma irrespetuosa, en actos de premeditación y alevosía, cuando hacemos planes y proyectos, usamos nuestro cuerpo para prestarlo para la fornicación. En forma no teniendo sentido de responsabilidad, no teniendo sentido de honra por nuestro cuerpo que está destinado y apartado para el uso santo. Eso se llama, el caer en este acto se llama sacrilegio. Que el sacrilegio es el acto de no sentir respeto por lo sagrado, de no tener sentido de responsabilidad, sentido de honra por aquello que está destinado y apartado para el uso santo. O sea, viva la pepa, algo así, vivir una vida desenfrenada. Esto es delicado lo que estoy diciendo, delicadísimo, hasta llegar a un estado de mente cauterizada, donde ya no tenemos conciencia, apagamos la voz de nuestro espíritu y la voz del espíritu, y es cuando llegamos a una mente reprobada, donde somos analizados por Dios, no hay nada de Él, y pues somos desechados para el propósito eterno. Hay que tener muchísimo cuidado con lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo. Pero tenemos el tercer acto, que es detracción. Detracción. Hablamos de profanación, sacrilegio, detracción. En lo secular y normal, te lo voy a presentar en lo secular y no normal, pero después llevártelo al ámbito espiritual porque lo puedes entender mejor. En lo secular y normal consiste básicamente en el descuento que efectúa el comprador o usuario de un bien que tiene a la venta. Entonces, en el sentido teológico, detracción es el acto de restar el sentido de santidad a lo que por natural es santo, teniendo en lo interno poco respeto por las cosas sagradas. Es cuando se entra en un estado de mente donde lo inmoral me parece común y normal, donde lo normal y lo hermoso es deformado hasta ser depravado, anormal y feo. Ahora, estos tres grandes pecados cometidos en contra del Espíritu de Dios y del cuerpo de Cristo por causa del adulterio, que es parte de la inmoralidad sexual, nos lleva a caer en un terreno de abominación. ¿En qué, maestro? En el terreno de la abominación. Corriendo el riesgo de ser desechado por el Eterno para su propósito. Acuérdese que la abominación es todo aquello que usted hace y dice, y que con lo que hace y dice a Dios le dan ganas de vomitar. Eso es abominación, lo que le produce náusea a Dios con lo que usted está haciendo. Eso es abominación. Entonces, estos tres grandes pecados cometidos en contra del Espíritu de Dios y del cuerpo de Cristo, por causa del adulterio, que es parte de la fornicación, nos llevan a caer en un terreno de abominación ante Dios, corriendo el riesgo de ser desechados por Él para su propósito eterno. El texto sagrado en la primera carta a Corintios, el capítulo 9, versos 24-27, dice: cito,
Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, por lo que les vengo diciendo, yo de esta manera, ya Pablo se presenta a él, se pone como ejemplo, yo de esta manera corro, no como a la aventura. No estoy jugando, tengo una visión y una misión. Tengo una visión que es el objetivo a alcanzar, la misión son las directrices que el Espíritu Santo me ha dado, en la cual me voy a desenvolver para alcanzar esa visión. No como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, oído, sino que golpeo mi cuerpo. Óigase el término golpeo mi cuerpo, que tiene que ver con disciplinarme a mí mismo. Y lo pongo en servidumbre, o sea, no dejo que mi cuerpo me domine, sea mi señor, mi amo, sino que yo lo domino a él, yo soy el señor del cuerpo, yo tengo dominio propio, tengo encratein. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo voy a elegir por lo que me conviene, por lo que edifica, por lo que va en pro del propósito eterno, en beneficio del propósito eterno, en el pensamiento de Dios. Dice, lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otro, la palabra heraldo significa predicador y anunciador de las verdades del reino, habiendo sido un heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Eso está escrito en la primera carta a Corintios, el capítulo 9, versos 24-27, pero eliminado para la vida eterna. No, para uno está hablando de la vida eterna, no está hablando de salvación allí. Presta atención a esto, presta mucha atención. Ese término eliminado que Pablo utilizó en el texto, en el pasaje que acabamos de leer, que lo utilizó en forma muy personal, en referencia al ejercicio del ministerio, es adoquino, A-D-O-K-I-N-O, adoquino, que indica rechazado, reprobado por su mal testimonio con pérdidas de recompensas futuras. Señores, es triste decirlo, muy triste, doloroso, que en la actualidad hay ministros, estamos hablando de nuestras congregaciones, de las cuales representamos en el Evangelio, porque si hablamos de otras instituciones religiosas, olvídese usted. Esto es el problema de la fornicación y de la inmoralidad sexual, está en todos los gremios, pero la iglesia evangélica no escapa de esto. Debería estar fuera de todo esto, porque tenemos a Dios, tenemos al Espíritu, tenemos la verdad, tenemos vida, tenemos justicia, tenemos vida. Deberíamos escapar de todo esto, de que la iglesia universal, los líderes de la iglesia universal, vulgarmente la iglesia católica, los líderes de otras sectas religiosas, y para ustedes contar que hay en eso, bueno, ellos no tienen a Dios, ellos no tienen justicia, ellos no tienen vida, ellos están viviendo en el estado de pecado, ellos no han sido todavía regenerados, ellos tienen la simiente satánica, que es el pecado, y la naturaleza satánica, que es la muerte, ellos la tienen. Ellos cayeron en eso, ellos son pecadores, ellos son pecados, ellos no son pecadores, ellos son pecados, ellos están allí. Pero nosotros tenemos justicia, tenemos vida, tenemos al Espíritu, tenemos a Dios, tenemos la verdad, es el reino eterno, el texto sagrado. ¿Por qué cometer estos actos? ¿Por qué caer en esto? ¿Eh? Entonces es triste decirlo, que en la actualidad hay ministros que, siendo llamados por Dios, por causa de su reincidencia, siendo llamados por Dios, pero esto es una verdad lo que voy a presentar,
y que por causa de su reincidencia en el área de la fornicación, cualquier tipo de fornicación, pero hay muchos que están cayendo en el adulterio, son promiscuos dentro de la iglesia. Esto es fuerte porque hayan habido de ministros, hermanos, que en el altar son una imagen, pero detrás de ellos hay un sinnúmero de consecuencias en el área de la fornicación que están ocultas, que cuando se descubre una, se descubren todas, se produce el efecto dominó. Entonces esto es triste decirlo, que en la actualidad hay ministros que, siendo llamados por Dios, yo estoy tratando casi 35 casos de inmoralidad sexual dentro de los ministerios, que por causa de su reincidencia en el área de la fornicación, la inmoralidad sexual, en relación al adulterio y a otros pecados, perdieron de Dios su aprobación para el ejercicio del ministerio. Ya la perdieron. Ante los ojos de Dios fueron desechados para el ministerio. Siguen teniendo el don ministerial, porque Dios no te quita el don, porque le tienes que dar cuentas a Dios por ello. Pero perdiste el derecho y la autoridad que Dios te dio para ejercer el don. Ellos perdieron por la reincidencia en la inmoralidad sexual, en el área de la fornicación, promiscuos, cometieron la fornicación con premeditación, alevosía, de una forma descarada, cometieron actos de profanación, de traición y sacrilegio contra el Espíritu. No les importó la vida del Espíritu, no les importó el Espíritu Santo que estaba en ellos, no les importó que fueron apartados y consagrados para Dios, para los santos, para los sagrados. Ya fueron desechados para el ejercicio del ministerio por Dios. Y lo que hacen dentro de la obra de Dios, lo hacen por inercia, por costumbre, por humanismo, que es el humanismo es el poder y la fuerza que el ser humano tiene inherentemente en él para lograr hacer sus propios objetivos, para llevar a cabo sus propias obras, sus propios objetivos, aún dentro de la obra de Dios, sin la ayuda de Dios. Entonces, gentes que ya fueron desechados totalmente por Dios, por la reincidencia en la fornicación en forma tan depravada, no tuvieron respeto por lo sagrado. En el caso de Elí, que consintió el pecado de sus hijos en el templo, fue desechado. Entonces, lo que hacen dentro de la obra de Dios lo hacen por inercia, costumbres, humanismos, estrategias, iniciativas propias, que no dejan de tener resultados. Esto se llama causa y efecto. No dejan de tener, es un principio, causa y efecto, no dejan de tener resultados. Pero para efecto de Dios no tendrán recompensa alguna. Ya fueron desechados. Mire, la moral, la integridad, la ética y la equidad, que esto tiene que ver con códigos de ética ministerial, esto que le estoy nombrando. La moral, la integridad y la equidad, que tiene que ver con códigos de ética ministerial, es como un gran piso que con derechos podemos desarrollar nuestra fe, podemos ejercer autoridad y podemos ser administradores de los bienes del reino. Por lo contrario, de no haber moral, integridad, equidad, lealtad, que tiene que ver con códigos de ética ministerial, por lo contrario, perderíamos ante Dios y el mundo que nos rodea todos los derechos para seguir fungiendo en el llamado que hemos recibido de Dios. Señores, tenga cuidado. Vamos a tener muchísimo cuidado, porque el propósito de Dios en la vida nuestra es muy grande, demasiado. Dios te quiere llevar a lugares que tú ni siquiera has pensado ir, y quiere llevarte a conocer gente que ni siquiera has pensado conocer. Dios te quiere dar una gloria, Dios te quiere dar te quiere ascender y te quiere promover. Dios te quiere dar un ascenso que tiene que ver con niveles de autoridad y te quiere promover, que tiene que ver con expansión, con hasta dónde Dios te quiere llevar. Dios lo quiere hacer.
Pero tienes que tener mucho cuidado. Dios te quiere utilizar grandemente para su propósito eterno. Dios te quiere utilizar. Dios quiere que tú seas un vaso útil para su honra. Pero tienes que guardarte de toda esta porquería, de toda esta suciedad que las tinieblas, el diablo, los demonios, el mundo te presenta, que son deseos que degradan la vida de los hombres, dejando un vacío en el corazón que solamente Cristo puede llenar. Más nada. Mis hijos, se debe tomar en cuenta que el adulterio, como acto de traición, nos lleva en algunas formas a romper con el vínculo de confianza que reinaba en el hogar, trayendo en algunos casos en el cónyuge agredido recuerdos de dicha traición por causa de heridas en el alma que no han sido cicatrizadas por el bálsamo del perdón. Que dichas heridas traen molestias, rabias, desconfianza, inseguridad, deseos de venganza, desgano sexual, irrespeto, desconsideración, abandono, descuidos, impotencia, entre otras cosas. Fíjese todo lo que el daño que hemos producido, todo lo que venimos hablando de lo que produce la inmoralidad sexual en el ámbito de lo moral, de la ética, de la equidad, de la santidad, de lo sagrado, del respeto, ante un mundo que nos rodea, ante nuestros hogares, cómo destruimos todo esto y cómo se quebrantan principios en el mundo espiritual. Todo lo que pasa, mira todo lo que ha sucedido, todo lo que sucede. El adulterio puede traer en algunos casos en quien lo comete desgano sexual por su pareja, por haber tenido mejores tratos y mayor agrado de excitación en el acto sexual con quienes cometió dicha impureza. Mire, el Espíritu Santo desecha y aborrece la fornicación, incluyendo el adulterio. En Hechos, el capítulo 15, versos 28 y 29, hay una verdad centrada en relación al Espíritu de lo que venimos hablando. Cito, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Y a nosotros. Esto fue en el Concilio de Jerusalén. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles? Que os abstengáis. Que os abstengáis. Eviten por todos los medios de todo tipo de fornicación. Que absténganse de la inmoralidad sexual. ¿A quién le parece esto? Al Espíritu Santo. De las cuales cosas si os guardáis, bien haréis. Haréis una buena elección. Pero lo que me llama la atención dice que esto le pareció al Espíritu Santo. Entre las cosas, abstenerse de todo tipo de fornicación. Reitero, según los escritos de Pablo, en la única área en relación a la tentación que nunca estaremos preparados para resistirla, esa es la fornicación. Nunca. El apóstol nos manda a huir de ella. Es tan dominante, fíjese, el terreno de la fornicación es tan dominante que tú resistes al diablo como persona, al diablo mismo, a Lucifer caído, a ese que era ángel de luz, pero que ya está caído, que es tiniebla. Tú resistes al diablo y él huirá de ti. Pero no resistas la fornicación porque no vas a poder con ella. Ella no va a huir de ti. Tú tienes que huir de ella. Lo mejor es huir y no contemplar. Nunca entrar en el jugueteo con ella, porque tarde o temprano caerás en sus lazos.
Tenemos que aprender a no ser galantes con el diablo en esta área. Fíjese, ante una oferta que Satanás o las circunstancias nos presenten en el área de la tentación, para ser libre de ella, no se necesita la fuerza de Sansón, sino la velocidad de José. Porque Sansón, con toda la fuerza que tuvo, no pudo. Sansón, con toda la fuerza que tuvo, no pudo. José salió corriendo y fue libre. Hay que huir de la fornicación. No tantear, no juguetear, no contemplar, no ser galante con el diablo en esta área. Señores, el mejor ejemplo de esta verdad lo tenemos en la vida de Sansón y de David. Agarré dos personajes, Sansón y David. Uno jugueteó, Sansón jugó con la fornicación. El otro contempló, que fue David. Contempló. Ellos no resistieron. Ellos no huyeron. Ellos no huyeron del caso. Ellos juguetearon y contemplaron. El caso de jugueteo de Sansón y el caso de contemplar David. Ambos cayeron en las garras de la fornicación. Y esto, mis hijos, les trajo grandes resultados, hasta pérdidas de vida y de propósito en el caso de Sansón. Fíjense, debemos tomar en cuenta que nadie, óigase esta verdad de reino, nadie cae en acto de fornicación en relación al adulterio de pronto. Nadie. Me vienen a confesar un adulterio, ¿y cómo fue eso? De pronto, maestro. No, de pronto no cae nadie. Esto es un terreno que ya estaba abonado, ya estaba surcado, ya estaba sembrado. Sembraste una semilla y tienes un resultado. No cae nadie de pronto. Debemos tomar en cuenta esta verdad, que nadie cae en acto de fornicación en relación al adulterio de pronto. Esto es producto del jugueteo, de la premeditación, del tantear, de surcar, labrar, abonar un terreno y sembrar la semilla. Por eso reitero que lo mejor es huir de la fornicación y no hacerte el superhombre, el héroe, el titán del asunto, el campeón, el inmune de la fornicación. No. Nunca olvides las palabras dichas por el sabio Salomón. Verdad verdadera, verdad de reino. Cuando la leí me pateó, desde el punto de vista vulgar, me llegó a mi espíritu y a lo más profundo de mi ser. Salomón dijo, cito, porque a causa de la mujer ramera y la mujer adúltera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer adúltera caza la preciosa alma del varón. Yo podría decir que no voy a limitarme a la mujer adúltera. Las tinieblas, el diablo, los demonios hacen un trabajo en la mujer adúltera haciendo cacería del hombre como instrumento de Dios para destruir su preciosa alma y acabarlo por completo, llevárselo por completo, destruirlo, acabarlo, arrasarlo. Porque Satanás es un desgraciado, eso es un maldito desgraciado. Él sabe el valor que tenemos para Dios, lo útil que somos para Dios, las grandes cosas que Dios puede hacer con nosotros cuando nos enseñamos en esta verdad de reino y evitamos todo tipo de pecado, incluyendo la inmoralidad sexual, la fornicación. Satanás sabe hasta dónde Dios nos puede llegar y qué vamos a hacer
y que vamos a hacer un tropiezo muy grande a él y que vamos a afectar las tinieblas. Dios va a afectar las tinieblas a través de nosotros y a no le conviene. Por eso él te casa. La palabra la mujer adúltera casa, la palabra casa es con Z, está hablando de cacería. Entonces Satanás está haciendo cacería a ese hombre de valor que está siendo instrumento del reino eterno y que tiene una preciosa alma, una virtud muy grande que Satanás está buscando para destruir todas esas verdades. Señores, en culminación a este tópico como principio de ética ministerial, mi consejo como maestro es: seamos sabios y prudentes, huyamos de la infidelidad sexual por todos los medios y tendremos un hogar sólido, un ministerio sólido y funcional para toda la vida. Hágame caso. Tenga esto presente como código de ética ministerial. Huya de la inmoralidad sexual. El montón de ministros que estaban en la cima, en el tapete, en la altura, llegaron a estar en lo más profundo y lo más bajo porque cayeron en este tipo de pecado y no tuvieron cuidado. Fueron galantes, juguetearon, contemplaron, abonaron, surcaron la tierra, ellos no entendieron que estaban caminando en un piso de vidrio con zapatos de plomo, dieron un paso mal dado, partieron el vidrio y se fueron al fondo y se destruyó todo. Puedo dar nombres, pero mi tarea no es dar nombres, pero el sinnúmero de ministros que fueron, desde el punto de vista positivo lo digo, estrellas, que Dios las puso a alumbrar con su gloria, y hoy, señores, no son ni nombrados, ya no son usados, muchos fueron desechados por Dios, porque no tuvieron cuidado de este tipo de pecado. Se necesita tener un código de ética ministerial en relación a la inmoralidad sexual. Huya de la inmoralidad sexual. Todavía tienes tiempo. Si estás escuchando este mensaje, es porque Dios te está diciendo que tienes tiempo. Huye. Deja el jugueteo, deja la galantería, deja de estar chateando si eres un hombre con mujeres, si eres mujeres con hombres, deja de estar explorando mucho el internet, deja de estar dándole clic a esas invitaciones que te hacen para entrar en el terreno de la inmoralidad sexual. Acuérdate que todo esto de la inmoralidad sexual, en el caso de la fornicación, para llegar a la adicción se entra con una pequeña dosis, hasta que llegas a la adicción. Ten cuidado, no juegues con la fornicación, huye de ella, no juegues con el diablo. Satanás no está jugando contigo, él sabe lo que está haciendo. Ahí se perdieron vidas se perdieron, vidas. Eso es doloroso de un ministro, que fue mi amigo, lo aconsejé, le hablé muchas veces en esta área, verlo morir de sida. José Briceño lo vio morir de sida, un saco de hueso en su cama, tirado, con tumores, diarreas. Por el sida se lo llevó. No solamente fue el único, ministro, pastor también, que se ahorcó, decidió quitarse la vida con una corbata en el baño de su casa, porque se enteró de que fue contaminado de sida por un acto de inmoralidad sexual que tuvo fuera del matrimonio, y después no hallaba cómo confrontar esa verdad, decirle a su esposa, decirle a sus hijos, decirle a la congregación. Temor de haber contaminado a su esposa, por ende ya está contaminada para él, y decidió, no tuvo valor para enfrentar esto y decidió quitarse la vida. A Dios, gracias a Dios, hizo un milagro, porque su esposa, cuando le hicieron el examen, el pistaje no estaba contaminada. Dios libró a su esposa. Conozco otro que murió de sífilis,
Le daba pena ir al médico y el sífilis se lo llevó, una enfermedad venérea, se lo llevó por causa de una inmoralidad sexual. O sea, tengan mucho cuidado, que así como se destruyeron vidas, se destruyeron hogares, se destruyeron ministerios, se destruyó todo. Y Satanás es un desgraciado, es un maldito. Él sabe lo que está haciendo un trabajo. Cuídese, guárdese de esto. Yo sé que de qué le estoy hablando. Yo también he sido tentado. A mí también se me presentan oportunidades. Pero he sido sabio en estas cosas. Sabiduría, Sofía. Tener prudencia para tomar decisiones. Tener dominio propio, encaratén, y elegir por lo que agrada a Dios, por lo que aporta para el reino, por lo que me beneficia a mí, elegir al pensamiento del Eterno. ¿Ok? Se despide el maestro José Briceño. No sin antes pedirle, uno, oren mucho por mí. Oren mucho, cubran mi oración. 2, compartan este mensaje, no se queden con él, compártanlo. Y 3, si puede usted enviar una ofrenda a este ministerio, hágalo. Sea copartícipe de toda buena obra aquel que te instruya en la palabra. Conviértase en un agente generador de los bienes del reino. A mí Dios me dio un ministerio para enseñarte, a ti te dio dinero para sostenerme. Es un ciclo. Nunca manipulo, ni intimido, ni controlo, ni entro en terreno de la conmiseración, dar lástima para quitarle una ofrenda a la gente. Solo dalo por voluntad. Que nazca de ti eso, que nazca de ti el aportar una ofrenda para este ministerio. ¿Cómo lo hacemos, maestro? Ahí están los correos. Escribe y pregunta por el correo, o si no, llámame a mi número telefónico 786-604-3352 y yo te estaré atendiendo acá en el norte de los Estados Unidos. ¿Ok? Se despide el maestro José Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786-604-3352 y a los correos josén77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.